Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. La noticia de las últimas horas es el anuncio de formalización del gobernador de Santiago, Claudio Orrego. Recordemos que no es un cualquiera en la política. Ex demócrata cristiano, ex alcalde, ex ministro, pretendió ser presidente de la República. Sus actuales problemas comenzaron cuando explotó el caso Procultura. Es la fundación que más dinero recibió del gobierno. El jefe de Procultura es el médico psiquiatra Alberto Larraín. Orrego conoció a Larraín cuando era alcalde de Peñalolén y se hicieron amigos, aunque él, Orrego, ahora niega esa amistad. Cuando se supo de las andanzas de Procultura, Orrego defendió a Larraín. Después, cuando esa posición era insostenible, esa posición de defensa, se alejó de él e incluso presentó una acción judicial contra el médico para que devolviera la plata que le habían pasado sin ninguna garantía efectiva. Hasta ahora, claro, no devuelve el dinero, simplemente porque ese dinero ya no está. Se lo decía, Orrego defendió al doctor Alberto Larraín. Esta fundación, rodeada por las investigaciones, 4 días después de que Procultura había cerrado, el 21 de noviembre de 2023, en una ceremonia de entrega de un premio, Orrego dijo, textual, insisto, Procultura había cerrado 4 días antes, dijo lo siguiente, no quiero dejar de mencionar a un amigo nuestro que lo ha pasado mal y que tuvo que ver con esto, que es Alberto Larraín, que también ha sido muy importante en este trabajo, porque aquí nos sobran manos, faltan. Dijo, no quiero dejar de mencionar a un amigo. Ahora el fiscal regional Juan Castrovecchios, junto al fiscal Eduardo Ríos, decidió pedir el desafuero de Orrego en una audiencia que se realizará a partir de las 9 de la mañana del próximo 6 de octubre. Si es acogida esta solicitud de desafuero, Orrego será formalizado por delito de fraude al fisco por 1.683.788.000 pesos y pedirán medidas cautelares a su respecto. También será formalizada María Constanza Gómez. Es una actriz, pero que se desempeñaba en la administración de la fundación. María Teresa Busleme, socióloga, fue directora de estudios de Procultura y contó que, textual, Alberto Larraín me indica que se encontró con Orrego en un aeropuerto y le dice que armen un programa de salud mental. En razón a eso, Alberto al día siguiente me envía un WhatsApp para que yo tome contacto con Evelyn con la finalidad de armar el proyecto de salud mental que habían conversado supuestamente en el aeropuerto. Agregó que todo el diseño se hizo en una semana porque Orrego pidió el proyecto con ese límite de plazo. Así, de esta manera, mediante una conversación entre amigos en un aeropuerto, se fraguó el programa Quédate y le pasaron toda la plata de inmediato, plata que desapareció. La Fiscalía recuerda, textual, que tan solo 3 meses antes de la suscripción de este convenio, el Consejo Regional aprobó el nombramiento de Región Metropolitana, aprobó el nombramiento de Alberto Larraín
cofundación de la Fundación y director ejecutivo de la misma, como uno de los directores de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gobierno Regional, cargo que fue propuesto por el gobernador regional Claudio Orrego. O sea, este era el doctor Larraín, el multifacético, que se dedicaba a todo lo que hacía la fundación, que se dedicaba ahora al turismo, el mismo que pintaba fachadas, con el metro cuadrado más caro de Chile, por lejos. Hay que recordar, además, que la Contraloría, bajo la dirección de Dorothy Pérez, le llamó la atención la contratación a dedo por parte de la Gobernación de la región metropolitana de la empresa Vera y Asociados, de propiedad del español Juan Vera Gil y de la académica Verónica Virgilio Caballero, para desarrollar, textual, un servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo institucional. ¿Entiende algo de eso? Se lo repito. Así de amplio. Esta es la asesoría. Desarrollar un servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo institucional. Hubo 52 sesiones, pero Orrego, Claudio, solo entregó actas de 28. ¿Qué ha señalado la Contraloría? Que en forma totalmente irregular hubo asesorías que en realidad eran para la campaña a la reelección a gobernador regional de Orrego. Y vuelvo al caso Procultura, porque lo último que se ha dado a conocer, lo dio a conocer el diario El Mercurio, que entre los antecedentes que tiene la Fiscalía para solicitar el desafuero de Claudio Orrego está un certificado médico emitido por, usted adivinó, por el doctor Alberto Larraín. El 7 de junio de 2023, Orrego corrió una media maratón en Buenos Aires. Algunos dicen que fue más tarde, que habría sido a fines de junio. Bueno, para esto debía presentar un certificado médico que indicara que se encontraba en buenas condiciones físicas para someterse a esa prueba, esa media maratón. La sospecha es que el doctor Larraín, ahora actuando como médico, aunque no en su especialidad que es la psiquiatría, habría emitido el certificado sin examinar a Orrego. O sea, podría ser un certificado ideológicamente falso. Ante todos los frentes que tiene abiertos Orrego, este es uno más. Cualquiera de ellos, por sí solo, podría constituirse en su perdición. Pasemos a la política. ¿Qué es lo que se está disputando en política en estos momentos? ¿Cuál es la refriega, la contienda, mirada desde el punto de vista del poder? Yo diría que son varias. La primera, la guerra civil en la derecha. No se trata solo de qué sector alcanza el poder, sino de quién obtiene la hegemonía en el sector. La segunda disputa es una lucha que se refiere a quién obtiene el dominio de la izquierda. Y la tercera, ahora mirado como desafío, es el intento del gobierno de imponer su legado, materializado como un relato con miras al futuro. ¿Qué pasa en la derecha? La disputa en la derecha es una pelea feroz, en la que todo vale, toda arma es aceptable, como cuando se estima que la lucha tiene el carácter de existencial, algo así como si el perdedor debiera dar por extinguida su propia vida. Ahora se va entendiendo mejor la razón por la que no hubo primaria en la derecha entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, porque la primaria es con voto voluntario, participa poca gente, las campañas son mezquinas, es como una competencia de una división inferior. Es tanto lo que se juega que, reitero, ahora resulta evidente que en una primaria no se podía resolver este asunto. Será la primera vuelta presidencial, con voto obligatorio, con campañas financiadas, con muchos recursos, con debates, con todas las de la ley. El próximo 16 de noviembre, al atardecer, sabremos cuál es la derecha que se impuso. Eso sí, habrá que mirar las parlamentarias, donde desde ya diremos que en el Senado la derecha de Chile Vamos seguirá siendo mayoría. Todos lo sabemos. La ventaja ahora la tiene José Antonio Kast, que pasó a Evelyn Matei luego de que ella liderara durante mucho tiempo. Kast está en el intento de sostener el primer lugar en las preferencias y Matei en el intento de acercarse, y ocurre que queda poco tiempo. La candidata de Chile Vamos ha realizado muchísimos cambios en su comando, intentando dar un giro a la campaña. Ha habido voceros que no hablan, raro,
Paula Daza es un ejemplo de no comunicación. Ha habido cambio en el diseño estratégico propagandístico. Despidieron al ecuatoriano Daniel Pérez Payares, dueño de una agencia muy conocida en nuestro país. Y él fue sincero, dijo: renuncié porque tengo diferencias estratégicas y creativas con la campaña. Entonces incorporaron a los hermanos Sebastián y Cristóbal Segers, quienes trabajaron en la campaña del rechazo en el plebiscito de 2022. Y llegó el piñerismo en masa. Ya estaba el piñerismo, pero ahora en masa, cuando se dieron cuenta que la derrota de Matei era también la pérdida póstuma de Sebastián Piñera. Llegaron María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez al equipo de Matei, quienes trabajaron para la primera campaña del expresidente Sebastián Piñera. Llegó como interventor Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Y esto no fue solo por un asunto de gestión, sino para demostrar que el poder económico está ahí, en ese comando, con Chile Vamos y su candidata. Como Evelyn Matei no remonta, en algunas encuestas lo hace, pero en márgenes reducidos, varios soñaban con una caída de Janet Jara lo suficientemente grande para que pasaran los dos candidatos de derecha a la segunda vuelta, y otros cruzaban los dedos para que Kast tropezara, ojalá se cayera, que cometiera un error grueso, casi existencial, que le permitiera a Evelyn Matei volver a competir. Pese a los errores y tropiezos de Janet Jara, es muy difícil que baje tan significativamente del porcentaje importante de ciudadanos que apoyan al gobierno de Gabriel Boric. Es un piso alto, por lo que es difícil que pasen dos candidatos de la derecha a la segunda vuelta. En una columna anterior dijimos que podría haber un desplome de Jara, principalmente por sus dudas programáticas, pero es difícil que sea de la magnitud que necesita Matei. La segunda opción, se lo decíamos, es que José Antonio Kast cometa errores lo suficientemente importantes que le signifiquen una caída en su apoyo. Y eso es lo que ha comenzado a ocurrir. No en cuanto a la caída en su apoyo, eso no lo sabemos, pero sí en cuanto a los errores. No sabemos, insisto, si esto va a tener impacto en las encuestas. Pero antes de analizar esto, lo vamos a ver. ¿Qué ha hecho estratégicamente Matei? ¿Cuál ha sido su estrategia? Atacar a Kast. Atacar a Kast donde más le duele. Sus adherentes han dicho que Kast representa a los ultra, o sea, a la ultraderecha. Y han dicho también que en un eventual gobierno de Kast no está garantizada la paz social. Estos dos argumentos que ha enarbolado a la izquierda, han dicho la izquierda que Kast es ultraderechista, han dicho que no garantiza paz social, ahora los esgrime el comando de Evelyn Matei. Alguien en forma irónica dijo que deberían haber un pago desde el comando de Matei al comando de Jara por pago de uso de propiedad intelectual ajena. Pero más allá de la broma, parece evidente que Matei claudicó de cualquier intento de convencer a adherentes de Kast para que voten por ella y optó por tratar de captar el centro o a concertacionistas desilusionados, concertacionistas extraviados. Evelyn Matei relanzó su candidatura acompañada por Magdalena Piñera, la hija más política del expresidente. Estuvo apoyada por Cecilia Morel, por exfuncionarios leales, por demócratas y amarillos, los exconcertacionistas ahí institucionalizados, con nuevo eslogan, nueva gráfica, nueva imagen, nuevos videos. ¿Cuál es el nuevo eslogan? Chile, un solo equipo. Recordemos que cuando había inscrito su candidatura, el eslogan, que ahora desecharon, era valentía para gobernar, cercanía para escuchar. ¿Qué dijo Matei en su reciente relanzamiento? Escuche bien, por favor, porque estas son palabras importantes, porque establecen la estrategia. ¿Qué dijo Matei? En los meses que vienen nos jugamos el sueño de volver a vivir en paz, sin extremismo ni soluciones simplistas. Tenemos la oportunidad histórica de retomar la senda del progreso, la misma que nos permitió recuperar la democracia, llegar a ser un país admirado en el mundo y construir acuerdos transversales como los que alcanzamos durante los gobiernos de la Concertación y del expresidente Piñera. Paz,
concertación y desarrollo. Todo esto significa apoyar, naturalmente, sin condiciones, la PGU, la Pensión Garantizada Universal y la reforma previsional. Habló Matei de que hay que evitar soluciones simplistas. Habló de populismo, habló de demagogia, habló de politiquería. ¿A quién se está refiriendo? A Kast. Escuche, esto dijo además: no se trata de salir a matar a todo el mundo o matar a todo el mundo con la ley marcial. Eso se puede hacer de otra manera. ¿A quién alude? A Kast. Otra más. Nosotros fuimos capaces de llegar a un acuerdo para la PGU, para la reforma previsional, a pesar de lo que había planteado este gobierno, del cual somos oposición, pero sentíamos que era bueno para las chilenas y los chilenos y por lo tanto nos sentamos a discutir. Claro, después nos dicen que somos todos derechita cobarde. ¿A quién le dice eso? A Kast. Criticó lo que llamó populismo refundacional y recordó el triunfo del rechazo a la nueva Constitución en 2022 por un 62%, la que se considera además, por la nueva Constitución de Kast, la que se considera la gran derrota de Kast. ¿Ve que no es una exageración hablar de guerra civil? El argumento más delicado utilizado por el comando de Matei es ese de que solo ellos, en la derecha, garantizan lo que se llama la paz social. Este ha sido el argumento de la izquierda, como le decía recién, y que adquirió mayor relevancia durante la dura oposición que hizo la izquierda al segundo gobierno de Sebastián Piñera y después del estallido social. Recuerde algo, recuerde usted que el acuerdo para iniciar el proceso para una nueva Constitución se llamó Acuerdo para la Paz Social y la Nueva Constitución, textual. Esto de la paz social está dando vuelta. Quien fue brutalmente claro fue el marido de Evelyn Matei, Jorge Desormeaux. ¿Qué dijo Desormeaux? Textual: vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matei. Le respondió el economista Bernardo Fontaine del comando de Kast, dijo: Sebastián Piñera tuvo un programa radicalmente distinto al de José Antonio Kast y sin embargo le hicieron la vida imposible, hubo un estallido social, todo lo que sabemos. Añadiendo que Evelyn Matei se dice que es heredera de Sebastián Piñera. O sea, esa gente, ¿de qué paz social viene a hablar? ¿Qué se imaginan si a ellos les hicieron el estallido social? Por lo tanto, ellos no aseguran nada. Esta es la disputa de la derecha. Entonces, aunque parezca curioso, Evelyn Matei y la izquierda estarían en algo de acuerdo, que Kast sería una especie de ultraderechista y que no garantiza la paz social y la gobernabilidad. Naturalmente que esto tiene matices. La izquierda cree que tampoco Matei garantiza eso de la paz social. Incluso el presidente Gabriel Boric intervino en esta discusión. ¿Qué dijo Boric? Yo estoy muy orgulloso porque aquí se demuestra otra de las cosas importantes que tenemos como gobierno, que la política se puede hacer con diálogo social y eso asegura gobernabilidad. En los últimos días hemos tenido debates sobre la paz social y la gobernabilidad y permítanme hacer una reflexión. Cuando hay sectores de derecha que plantean que este gobierno no ha tenido estallidos sociales porque nosotros fuimos los causantes, yo les digo, ustedes no entienden nada. Yo les decía que el argumento de la paz social es delicado, básicamente porque el Partido Comunista ha dicho permanentemente que durante este gobierno tiene un pie en la moneda y el otro en la calle. Y si es oposición, sus dos pies estarán en la calle. Las huelgas, las manifestaciones, la llamada resistencia activa, interrupciones de tránsito. O sea, el control de la paz social o la alteración de ella la tienen ellos, a piacere. Algo podría estar ocurriendo al respecto, incluso ahora que el gobierno de Gabriel Boric llega a su fin. Usted se ha dado cuenta, ha habido nuevos atentados en la Araucanía,
han reaparecido los mamelucos blancos en los liceos llamados emblemáticos y recién unas 200 personas atacaron una madrugada la comisaría de carabineros de Peñalolén, en Santiago, con una sola persona detenida, una mujer. ¿No le parecen situaciones conocidas, incluyendo la inoperancia policial? Bueno, ocurre que, ¿por qué es delicado el argumento de la paz social? Porque es antidemocrático. Significa que solo algunos pueden gobernar, que los otros pueden participar en el juego democrático, pero jamás ganar. Si esto es así, la democracia se transforma en algo aparente, en especial si la sospecha es que los que aseguran paz social son los mismos que provocarían la ausencia de paz social si no son gobierno. El Partido Comunista, recordemos que no habla de estallido social, sino que habla de revuelta. Y hasta hoy justifica esa revuelta. Entonces parece que hay una suerte de chantaje. El Comando de Chile Vamos dice en forma expresa, tajante, que la gente solo debe votar por su candidata por estas razones: paz social. En la derecha se lo decía, la guerra es entonces, esta guerra civil es cruenta, sin misericordia. Si faltara alguna prueba, hay una más, que yo diría que es tremenda. Mientras Kast dice que no pasará segunda vuelta, si no pasa segunda vuelta, sin duda va a apoyar a Evelyn Matei, Chile Vamos ha dudado en ofrecer ese apoyo. O sea, si pasa Kast, no han dicho que van a votar por... Si pasa Kast a la segunda vuelta, no han dicho que van a votar por Kast en la segunda vuelta. El presidente de la Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, el senador de Bópoli, Felipe Kast, incluso han dicho que si gana Kast, pasa a la segunda vuelta y gana en definitiva, no se integrarían al gobierno de Kast. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Que serían oposición. ¿Se da cuenta la guerra civil que hay en la derecha? No cabe duda que, olvidada la pretensión de atraer votantes de Kast, Matei ha optado entonces por irse al centro y que ojalá voten por ella los anti-Kast, incluyendo, como decía antes, a los ex-concertación. Es buscar una especie de voto útil. Perdida Janet, si ustedes consideran que Janet no va a ganar, no voten por Janet, voten por mí, o algo así. Bárbara Figueroa, militante del Partido Comunista, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, miembro del Comando de Jara, olfateó este asunto y reaccionó así. Textual: no nos equivoquemos, cuidado con los cantos de sirena. Es la derecha quien puede traer regresión, Kast o Matei, pero no nos compremos el cuento de que aquí es bueno un camino más moderado de la derecha, porque cuidado, eso puede ser pisarnos los pies. Cuidado con ese discurso, porque al final lo que podemos terminar construyendo son las condiciones para que sectores moderados, incluso de la izquierda, consideren que el mejor camino está representado ahí. Como ustedes escuchan, en el Comando de Jara huelen el peligro, huelen lo que está haciendo Evelyn Matei. Por otra parte, todos hemos visto un Kast, yo diría monotemático, monocorde. Seguridad y economía son sus temas. Si usted le pregunta por cualquier cosa, responde con seguridad y economía. Pero en los últimos días, Kast ha cometido errores. A ver, fue Kast el que colocó en la agenda pública la reforma previsional y se equivocó. Es verdad que uno de los temas principales del rechazo en el plebiscito constitucional de 2022, la constitución de Boric, fue el llamado a que toda cotización debía ir de inmediato a la cuenta individual de las personas. Ese fue uno de los grandes argumentos para el rechazo constitucional, que la plata fuera de cada cotizante. Bueno, ahora ocurre que con la reforma previsional eso no se cumple. Es verdad que Kast ha estado siempre en contra de la reforma. Es verdad que ha puesto el acento en el obligado préstamo que los ciudadanos deben hacer al Estado. Y es verdad que es posible, y yo digo incluso probable,
que ese préstamo al Estado, que el Estado difícilmente lo devuelva, al menos en forma íntegra. Y podemos hacer una pregunta relativamente simple. Si el Estado no tiene dinero ahora y por eso obliga a los ciudadanos a prestárselo, ¿qué asegura que en el futuro sí tendrá dinero para devolver esa plata? Con todo respeto, pero nadie lo puede asegurar. Además, no cabe duda que en lo acordado hay una parte de reparto, el sistema al que la derecha se oponía y que podría ser la apertura de la puerta para que esto se amplíe. No solo eso, está la cantidad de recursos involucrados que Chile Vamos y el gobierno en este acuerdo llegaron al convencimiento, llegaron a un acuerdo de que esa deuda estatal no se agregara a las cuentas públicas, lo que es una forma de falsear los datos, de falsear una especie de balance. Si esto lo hiciera una empresa, más de alguno caería preso. Y por último, todo esto es contrario a los principios de derecha, porque la derecha jamás permitiría obligar a los ciudadanos a prestar sus recursos al Estado. Y esto no tiene nada que ver, como dicen algunos, con la moderación, porque lo inmoderado podría ser justamente esta parte del acuerdo. Es verdad también que Chile Vamos llegó a este acuerdo por un simple cálculo, como creían estar seguros de llegar al gobierno, de que tenían la elección ganada. En ese momento Kast marcaba poco, querían cerrar el tema para que no fuera bandera de lucha de la oposición de izquierda. Aunque este argumento puede resultar, Janet Jara, la candidata oficialista, la que como ministra del Trabajo lideró la negociación en nombre del gobierno, aclaró al poco andar que el tema no está cerrado, como decía la derecha, y que ella sigue queriendo eliminar las AFP y que apenas tengan mayoría legislativa van a barrer con todo eso. Más de alguien dijo que en la derecha, por el cálculo inmediato, como dicen en el campo, son cortos de entendimiento, o sea, que fueron tontos. Les decía que Kast ha comenzado a equivocarse. ¿Dónde está el error? Bueno, que al hablar y al poner en el tapete la reforma previsional, habló del chao préstamo. O sea, eliminar el préstamo que ahora en estos momentos está sirviendo para progresivamente subir las pensiones y además para igualar a las mujeres con los hombres por un financiamiento estatal. Cuando se le pidieron detalles a Kast acerca del financiamiento, eliminando el préstamo y manteniendo los beneficios, no fue capaz de dar una respuesta. Le preguntaron, si usted saca el préstamo obligatorio de los ciudadanos, ¿cómo financia esto? No fue capaz de dar respuesta. O sea, Kast coloca el tema, anuncia cambios y no dice cómo lo va a hacer. Los recursos son tan elevados que eso no se condice además con bajar el gasto público. Por ejemplo, Kast entregó la siguiente explicación. Vamos a ahorrar desde el Estado y con eso vamos a financiar todo lo que se tiene que hacer para emparejar la cancha, para las mujeres, para las personas que no tienen trabajo, para las personas que no tuvieron los ahorros suficientes. ¿Le quedó clara la explicación? A mí no. Porque no explicó nada. ¿Y qué le dijo Evelyn Matei? Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay quien lo financie. ¿Qué dijo Jimena Rincón, que está en el comando de Matei? Dijo que esa posición pone en riesgo el financiamiento y el mejoramiento de las personas. Yo no los quiero aburrir porque hay muchas declaraciones desde el comando de Evelyn Matei pidiendo explicaciones a José Antonio Kast. Incluso a Kast lo criticaron Gabriel Boric, la vocera de gobierno también. ¿Qué dijo Camila Vallejo? Independientemente del color político del candidato, es bien irresponsable decir que va a quitar un beneficio que recientemente fue aprobado, que tenemos que implementar sin decir siquiera cómo se va a financiar, porque eso genera duda, genera incertidumbre. ¿Qué dijo Boric? La reforma ya está en marcha y la vamos a defender. Sin embargo, un pequeño grupo que no quiso sumarse a esta reforma hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso. Respuesta de Kast. El presidente y su heredera, la candidata Jara, mienten una vez más, al igual como lo hicieron cuando protegieron a Monsalve acusado de violación. Los chilenos están cansados de las mentiras, etc.
pareciera evidente que Kast está a la defensiva. Y hubo otro error de Kast. Kast dijo que va a bajar el gasto público en $6.000 millones en solo un año y medio, sin decir qué recortará y cómo lo va a hacer. Kast está sumando errores. El vocero económico de Matei, Gonzalo Sangüesa, dijo que tenía que explicar el recorte. Se lo dijo a Kast, dijo, no sé de los titulares, dennos las bajadas. Perdón, dijo, no nos dé los titulares, dennos las bajadas, porque estamos trabajando todos con los mismos números. Somos todos economistas, no podemos tener tantas diferencias. Ignacio Briones, exministro de Hacienda de Piñera, miembro del comando de Evelyn Matei, fue más rudo. Dijo, ellos dicen que lo van a hacer por la vía administrativa. Por favor, pido que me expliquen cómo. Eso es vender humo. Todo esto ha significado debilidad en la campaña de Kast. Y hubo un último episodio, es el de los mensajes, las campañas orquestadas a través de redes sociales. Esto que algunos llaman bots, aunque no son bots, pero eso. La verdad es que esto lo hacen todas las candidaturas, es cierto. Y ahora con inteligencia artificial es más fácil. Incluso hay algunos que estas columnas les colocan la misma voz, el mismo tono, pero diciendo otra cosa, cosas que yo nunca he dicho. Pero así están las cosas. Evelyn Matei denunció hace ya un tiempo una campaña de mentiras y de ofensas provenientes del comando de José Antonio Kast. Kast desmintió que el origen estuviera ahí, en su comando. La campaña fue calificada de asquerosa por Matei, pero esa campaña existió. Incluso algunos la acusaron de padecer en esta campaña de Alzheimer, deslegitimándola, señalando que era incapaz de sostener una candidatura y menos de ejercer la presidencia. Cercanos al comando de Kast han dicho que son adherentes ajenos al comando, o sea, personas que adhieren a Kast pero que no participan del comando, personas que no responden a ellos. Evelyn Matei en su oportunidad anunció acciones legales, pero ocurre que después de anunciar acciones legales no presentó ni siquiera una. Naturalmente es un error realizar un anuncio, una especie de promesa para después no hacer nada. El problema es que los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini se avivaron y ellos presentaron una denuncia que es tramitada por la Fiscalía en estos momentos. Es verdad que el anuncio de Matei fue torpe, porque significaba, de hacer la denuncia, entregar a un fiscal la posibilidad de entrometerse en la campaña a su total antojo. Bueno, hay un fiscal que está investigando, que es el jefe del Ministerio Público en Quillota. El asunto para la derecha podría ser tremendo en estos momentos. Imagínense que el fiscal jefe de Quillota, a cargo de esta investigación, cita a declarar a los candidatos, cita a declarar a los miembros del comando, pida medidas intrusivas, incaute celulares, incaute computadores. Se acabó la campaña. ¿Se imagina qué conversaciones políticas hay ahí? ¿Se da cuenta de las filtraciones que podría haber? Perdona la expresión, pero podrían quedar los comandos de la derecha, no quedar con mono parado. Este es el problema que hay en estos instantes, es el peligro que hay en estos instantes. Una de las razones para no haber presentado denuncias, pese a haberla anunciado, se comenta por parte de cercanos al comando de Matei, es la posibilidad de que detrás de estos mensajes haya también piñeristas, por lo que sería dispararse a los pies. Matei ha dicho, textual, yo lo que quiero señalar es que yo esto lo denuncié hace como 2 meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a sacar nuestro país adelante. Hay que recordar, eso sí, que la primera persona que denunció mensajes ofensivos, coordinados, provenientes del comando de Kast, no fue Matei, sino que fue Johannes Kaiser. Y esto explicaría la lejanía entre Kaiser y Kast. Bajo la mira están 2 cuentas, una que se llama Neuroc y otra Patito Verde.
Chilevisión, el canal Chilevisión, dio a conocer un reportaje de los periodistas Nicolás Sepúlveda y Matías González. Una mujer denunciante indicó que detrás de las cuentas Neuroc estaría Ricardo Iraimán Barrios, que dice estar 100% comprometido con el Partido Republicano. Y desde ahí hay ataques a Matei y Janet Jara. Las publicaciones en X, ex Twitter, lo llevaron a la cuenta Patito Verde. Este Patito Verde sería un usuario que hace años reclamó contra Enel, por lo tanto se obtuvo su dirección y la dirección correspondería a Patricio Góngora. Patricio Góngora, periodista, miembro del directorio de Canal 13, hombre de confianza de Andrónico Luxi. Este Patricio Góngora es conocido en el mundo del periodismo. Trabajó en Radio Agricultura, en Mega, en Canal 13. Se fue al Ministerio de Vivienda bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera y fue gerente de comunicaciones de la asociación de FP. Develado el personaje por Chilevisión. ¿Qué dijo Matei? Es una persona que todos conocemos. Y esto reafirma la teoría que en su momento, le dije hace un rato, ¿por qué en su momento Matei no presentó acciones judiciales? Podría haber piñeristas. Hay que decir que Góngora desconoció alguna relación con esa cuenta y además renunció al directorio de Canal 13. Y por si fuera poco, ahora viene un nuevo error de Kast. Dijo Kast, cuando respondió todo esto, dijo, será una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda y algunos medios funcionales a ella. Y lo dijo en la red X, junto a una foto con un tablero de ajedrez. Y apuntó al periodista Sergio Jara, de quien dijo es hermano de Janet Jara. Dijo, me llama la atención que un canal le dedique tanto tiempo a los bots que nosotros rechazamos. Ojalá que el señor Sergio Jara, que es jefe de investigación que lleva adelante esto, dedicara también tiempo al crimen organizado. El error está, por parte de Kast, en que Jara trabaja en el matinal y nada tuvo que ver con el reportaje, que depende del equipo de prensa. Erró. Enemol dijo, podríamos preguntarle al hermano de Jara, que está a cargo de la investigación, si él de verdad encontró algo. Curiosamente, el medio de comunicación que hace una investigación, entre comillas, larga de todo lo que ocurre, no lo he visto con el mismo ahínco persiguiendo narcotráfico y asesinatos del fin de semana, que son las preocupaciones de verdad de las personas, y así atacó a Sergio Jara. El gobierno, cuyo principal enemigo es Kast, en forma coordinada con parlamentarios oficialistas, disparó de inmediato. Varios parlamentarios replicaron el reportaje. Janet Jara dijo casi de inmediato, la manipulación con bots ya no es sospecha. No sorprende que venga de la ultraderecha. Los republicanos son los responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Y respecto a la vinculación que él hace, en primer lugar, con otros temas, como el caso Monsalve o con un familiar mío, lo encuentro realmente una cobardía. Eso dijo Janet Jara. Laura Albornoz, una ex DC en constante movimiento, miembro del comando oficialista, escribió, Kast miente. Camila Vallejo dijo, aquí hay un reportaje, insisto, que señala un hecho muy grave porque da cuenta de que hay una especie de orquestación detrás de la difusión de mentiras con mucha odiosidad, no solamente contra la candidata Matei y la candidata Jara, sino que contra el propio gobierno y el presidente. ¿Qué dijo Kast? Para caer en la provocación de la candidata no estoy. Ustedes se dan cuenta que la lucha por quien pasa segunda vuelta está totalmente desatada. Insisto, no es solo la presidencia, es la hegemonía de la derecha la que está en juego. Los últimos días han sido muy malos para José Antonio Kast. La disputa entre las derechas ha sido de tal magnitud que han permitido que Boric, Vallejo, parlamentarios oficialistas intervengan en esta disputa. O sea, este es el peor escenario. La pregunta es si esto impulsará a Evelyn Matei, que le queda poco tiempo para recuperarse en las encuestas. Por lo tanto, hay que mirar los próximos sondeos. Septiembre es un mes decisivo, porque después ya podría ser tarde. Habría que agregar necesariamente algo más. Ponga atención, por favor. El país está polarizado, y esto ocurre por lo que los proyectos de derecha, cualquiera de ellas, cualquiera de las derechas, y los proyectos de izquierda son tan disímiles que es imposible llegar a acuerdos.
Y esto obliga a las personas, a cualquiera, a definirse en favor de uno u otro sector. Quienes algo conocen la historia de Chile saben que esto ha ocurrido en otras oportunidades. Si al próximo gobierno de derecha, porque todas las encuestas indican que el próximo gobierno será de derecha, por lo menos eso es lo que se indica ahora, si al próximo gobierno de derecha le va mal, el péndulo girará a la izquierda radical que hay en Chile. Y por lo tanto, la constitución de Loncón y Atria sería posiblemente de nuevo la alternativa. Si al próximo gobierno le va mal, hay altas posibilidades que la izquierda logre la votación suficiente para lograr los 4/7 en el Congreso y modificar la Constitución y también las leyes orgánicas constitucionales que solo requieren de mayoría absoluta e imponerse sin necesidad de un plebiscito de entrada, sin una convención constitucional, sin plebiscito de salida, simplemente cambiando radicalmente la Constitución actual y reflotando el sueño abortado el 4 de septiembre de 2022. Yo no sé si la inteligencia de la derecha alcanza a percibir este escenario. Y otra cosa a considerar, amplios sectores económicos, después del estallido, sacaron sus capitales de Chile. Aunque la derecha chilena sigue teniendo una estrecha relación con los sectores empresariales, estos sectores empresariales ya no sienten una raigambre decidida en el país. Se calcula que han salido capitales por 50.000 millones de dólares. Es posible que esto guste a sectores de izquierda, porque estima que es la huida de quienes consideran sus enemigos. Pero todo esto tiene enormes efectos en la dirigencia, en la economía y en la derecha. Se lo digo de otra manera, un nuevo estallido social ya no los afectaría tanto, porque están con sus actividades fuera del país. Ya tienen internalizado que puede ocurrir, pero ya perdieron la confianza que tenían en el país y ya sacaron sus platas. En tanto, en la izquierda la situación es diferente. Es verdad que Janet Jara no logra dar con el tono, con su discurso, con una posición definida. Es que lo que ocurre es que Janet Jara está en una situación casi imposible. Es militante comunista desde los 14 años, pero ahora pretende pasar por socialdemócrata. Ganó la primaria con un programa de gobierno que fue confeccionado por el Partido Comunista, su partido, pero ahora dice que el programa no vale, que era algo, como dicen los argentinos, algo trucho, y que el de ahora sí vale, pero más o menos, porque no es el definitivo y porque el Partido Comunista dice que hay que agregarle cosas que le faltan. Y para más remate, ella, que fue ministra de Estado, que ganó compitiendo por la candidatura del oficialismo, dice ahora que no es oficialista y está intentando alejarse del gobierno. Son todas contorsiones imposibles, solo soportables para los más leales, para los más incondicionales. Le decíamos en una columna anterior, Lautaro Carmona y su hijo Fernando han sido una piedra en el zapato para que Janet Jara mantenga la doctrina. Es posible que también, lo decíamos, den por perdida la candidatura y hayan llegado a la conclusión de que por lo menos hay que preservar la doctrina, el marxismo, los principios comunistas y no ponerse amarillo, como ellos dicen, con el riesgo de perder identidad. Las críticas que han realizado a Mario Marcel van en este sentido. Lautaro Carmona dijo en casa de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, mientras comían torta de 1000 hojas de Curicó: yo tengo una obligación política porque represento a una organización política que tiene un punto, una mirada. O sea, clarito, el Partido Comunista debe mantener la doctrina. El senador comunista Daniel Núñez, que es jefe de estrategia de la campaña de Janet Jara, tomó el teléfono y habló con Fernando Carmona y le pidió que no siguiera hablando, que callara, que terminara con las críticas. Pero ocurre que Fernando Carmona, el hijo de Lautaro, es un hombre insistente. Hizo llegar a la Comisión Política del Partido Comunista lo que llamó formulaciones, que no es otra cosa que el intento de reincorporar al programa de Jara algunas cosas por ella eliminadas para la primera vuelta. Todo esto origina en el comando inestabilidad, inseguridad y un tironeo
que nada beneficia a la candidata. Mientras tanto, ella sigue con su gira por el país, respirando aire puro. Dijo en algún momento: me siento muy contenta de que mi agenda no la definan los empresarios que financian algunas candidaturas, sino que pueda definir con autonomía dónde estar presente. Recordemos algo. Janet Jara tiene una posición minoritaria al interior del Partido Comunista. Las relaciones al interior del PC están trizadas. Incluso debería ser más duro. Soy indulgente al decir solo trizadas. En algunos casos están rotas. El problema para Jara es que ella es minoritaria al interior del Partido Comunista y que los sectores más jóvenes se han ido más a la izquierda. El Partido Comunista se está radicalizando, se está izquierdizando, si es que eso es posible. Hoy tanto el Comité Central como la Comisión Política responden a Lautaro Carmona. Un partido así radicalizado, hermanado con el Frente Amplio, podría ser una oposición dispuesta a todo en un eventual gobierno de derecha. Hace unos días se celebraron los 80 años del diario El Siglo, el órgano oficial del Partido Comunista. No estuvo Jara. Se realizó recién un homenaje a Guillermo Tellier por los 2 años de su muerte. Janet Jara no estuvo. Son señales. ¿Qué es lo que se discute en estos momentos en la izquierda? La hegemonía. Y la disputa se circunscribe al Partido Socialista con su hermano menor, que es el PPD, contra el eje Partido Comunista y Frente Amplio. Es evidente que por ahora están ganando el Frente Amplio y el Partido Comunista. Si no, recuerde ese magro 28% y fracción que sacó Carolina Toá en las primarias, o cómo le fue la elección anterior, en la elección presidencial anterior. O sea, yo se lo decía hace un rato, la polarización extrema está en marcha. El gobierno además se ha entrometido permanentemente en la campaña, casi al nivel de llegar al intervencionismo. Al igual de lo que sucedió en la campaña del apruebo, en el caso del plebiscito de 2022, que se cumplieron recién 3 años de ese plebiscito, el gobierno será arrastrado a una eventual derrota de Jara, o sea, también será derrota del gobierno. Muchos han dicho, a propósito, que el presidente Gabriel Boric ha cambiado. La verdad es que sigue pensando exactamente lo mismo. Sus objetivos son los mismos. ¿Cuál es el cambio? Simplemente la gradualidad para llegar al objetivo que no ha cambiado. O sea, la radicalidad está intacta. La decisión de nombrar a Nicolás Grau, frente amplista, en el Ministerio de Hacienda en reemplazo de Mario Marcel, va en el sentido de volver a los orígenes. El mismo Grau aclaró las cosas, dijo textual: las convicciones que tenemos son firmes, pero somos flexibles y pragmáticos, o sea, vamos avanzando de a poco a lo que nosotros queremos. La presentación de la ley de aborto libre, que no tiene apoyo mayoritario en la ciudadanía, es eso, volver a los orígenes. Hay que recordar que uno de los aspectos más rechazados del primer proyecto constitucional fue el del aborto libre, pero no importa, se trata de volver al punto inicial. Lo mismo ocurre con la negociación laboral por rama, llamada por el gobierno con el nombre publicitario de negociación multinivel. Con la concentración económica que hay en Chile, simplemente eso provocaría más concentración y la posibilidad de que un pequeño pueda crecer. El Frente Amplio y el Partido Comunista se han ocupado de tener mucha gente en cargos en el aparato estatal con sus militantes. Algunos temporalmente, pero otros en forma definitiva. Exante puso un ejemplo. Entre enero de 2024 y marzo de 2025, 6 funcionarios de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, contratados durante la administración de Iracy Hasler, militante comunista, dejaron la municipalidad y asumieron cargos en 4 unidades del Ministerio de Educación comandado por Nicolás Cataldo, del Partido Comunista. El mismo medio, y esto a propósito de lo que sucede en el Estado, contó que lo que ocurrió en la Dirección de Presupuestos, que está dirigida por una militante del Frente Amplio, Javiera Martínez. Esta es una de las reparticiones donde mejor se paga en el Estado. Escuche bien. En el mes de junio, cerca de 60 directivos y profesionales
recibieron bonificaciones de entre 8 y 11 millones de pesos. Junio fue súper bueno porque en meses anteriores, abril y marzo, solo habían recibido en forma extra entre 4 y 5 millones de pesos. Cerely Pardo, funcionaria hace tiempo de esa repartición, subdirectora de presupuesto, le pagaron en junio 19.060.977 pesos. Tania Hernández, ella se ocupa de lo que ellos llaman racionalización. Ella se embolsó 18.811.795 pesos. Estas dos funcionarias recibieron 11 millones de pesos en bonos porque desempeñan funciones críticas. Esto no significa que ellas no tengan un acentuadísimo espíritu de servicio público. La directora, Javiera Martínez, militante del Frente Amplio y nombrada justamente por ser militante de ese partido político, recibió un poco menos, 17.573.217 pesos. Y de estos, 8 millones son bonos. Y sigue ex ante. 8 directivos de planta con remuneraciones brutas de 16 millones en junio, 10 millones corresponden a bonos, 7 con remuneraciones de 15 millones, bonos de 10 millones, y 9 con sueldos entre 13 y 14 millones con bonos de 8 a 9 millones de pesos. Entre los funcionarios a contrata, Luis Madariaga, jefe del Departamento Técnico de la Información, registra en junio una remuneración bruta de 16,1 millones de pesos, que incluye el bono de 10 millones. Ruth Fuentes, ella jefe del Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas, obtuvo 15,2 millones debido a su bono de 9,6 millones. Otros 34 profesionales a contrata recibieron bonos de 8 millones y fracción. Varios de ellos perciben asignación de función crítica. Pero no hay que ser injustos, no son solo ellos. En la Subsecretaría de Hacienda se observa que las bonificaciones de junio están también entre el orden de 4 y 5 millones, pero no de 10. La Dirección de Presupuesto dio una explicación y dijo, mira, en realidad lo que pasa es que junio es un mes especial, porque se juntan varios bonos. A la cuota trimestral del programa Mejoramiento de Gestión se agrega la de desempeño colectivo y además se agrega una asignación variable establecida en una ley, la 19.041, que también reciben como la Contraloría o Servicio de Impuestos Internos o de Aduanas. Se juntaron bonos, dijeron. Pero hay que señalar que los funcionarios, esto es en serio, los funcionarios públicos cada 3 meses reciben el bono de mejoramiento de gestión, porque la mejora es continua. Es siempre, es permanente, aunque usted seguramente, que es una persona distraída, no se da cuenta. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se acogió a la tesis que está enarbolando el gobierno para su legado, decir que el país está normalizado. Como Cordero dice de él que es un hombre de derecho, habló solo en el ámbito de su competencia, la seguridad pública, con una voz engolada, con un intento de parecerse a ese magnífico discurso de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, insisto, con una voz engolada que parecía más comedia, tanto que es imposible no experimentar cierta incomodidad al verlo y escucharlo, porque podría acercarse al ridículo. Cordero habló de cifras, de esfuerzos, para decir que gracias al gobierno esto ya estaba normalizado. Es imposible no pensar entonces que los candidatos que tanto hablan de la delincuencia están errados, porque según Cordero esto está normalizado. Naturalmente que en la locución, y el ministro sabe de estas cosas, hay convenientes omisiones. Nada dice de la benevolencia de los primeros tiempos de este gobierno con los inmigrantes, de la decisión de este gobierno de levantar el estado de excepción en la Araucanía, del deseo y la promesa de no usar la ley antiterrorista. Nada dice que parlamentarios de gobierno votaron permanentemente contra las leyes de seguridad, ni que todavía se dicta la ley de inteligencia, la ley de uso de la fuerza, la RUF, ni la ley de infraestructura crítica, y que ante la necesidad de usar armas no letales como las pistolas Taser, que las usan
policías en muchos lugares del mundo, aquí sería solo un plan piloto para casos de violencia intrafamiliar, algo realmente payasesco. Por eso el asunto es triste. Es entre lo del ministro, es entre un tono pomposo, con omisiones evidentes y un diagnóstico que es una bofetada a tantos chilenos que sufren las consecuencias de la delincuencia. Pero la idea del gobierno es establecer este relato, este legado. Nosotros normalizamos el país. ¿Dónde? ¿En qué? En todo. Pero no es el único ridículo que se hizo en los últimos días. El Tribunal Electoral absolvió a Daniel Jadwe, por lo que por ahora puede seguir siendo candidato a diputado. Hay una apelación en estos momentos pendiente ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Ocurre que Jadwe ha sido acusado por el Ministerio Público, por la Fiscalía, por delitos que, según la Fiscalía, le pueden significar 18 años de cárcel. ¿Qué es lo que es un ciudadano? Un ciudadano es una persona que tiene derecho a sufragar, a votar. Un ciudadano es una persona que puede elegir votando y ser elegido. Eso es un ciudadano. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 16 textual? El derecho a sufragio se suspende por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. ¿Qué dice el Código Civil? Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal. Los jueces del Tribunal Electoral, por 2 votos contra 1, salvaron, voy a repetir la palabra, salvaron a Daniel Jadwe, fallando contra el texto expreso de la Constitución. Cuando una persona es acusada, no puede ser candidato. Ellos fallaron contra la Constitución, la misma que juraron cumplir y hacer cumplir. Todo esto forma parte de una comedia. La Fundación Artesanías para Chile operaba dentro de la red de fundaciones que tenía la presidencia y funcionaba bien, ganaba plata, funcionaba bien. Pero llegó Irina Karamanos. ¿Se acuerda de Irina? Sí, Irina Karamanos. Y decidió que todas las fundaciones se repartieran entre ministerios y a la Fundación Artesanías de Chile le tocó el Ministerio de las Culturas. Tenían un enfoque comercial, vendían mucho y eso les servía a los artesanos que realizaban, confeccionaban sus productos y se los vendían. Pero pasaron a una visión cultural, definido por los burócratas del ministerio. De hecho, el directorio de Artesanías para Chile son solo funcionarios. Pese a que recibe un aporte de cerca de 1.300 millones de pesos anuales, está quebrada. Esto no le había pasado antes. Es que los funcionarios, servidores públicos, crecieron en un 35%. Los gastos en personal en 2023 fueron de 1.775 millones de pesos. Ahora están reduciendo el personal, reduciendo el número de tiendas. De 8 pasaron a 5. Una comedia artesanal. Otra, Daniel Andrade. ¿Se acuerda usted el de Democracia Viva? La primera fundación que hizo explotar todos los casos de las fundaciones. Daniel Andrade, el que representaba a Democracia Viva, el que no fue capaz de manejar las finanzas de esa fundación. Ahora está de profesor de economía. O sea, le va a enseñar a los alumnos cómo se deben hacer las cosas. Es el titular del curso Introducción a la Economía Política Clásica 2025 del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda. Y habrá lecturas selectivas dirigidas por Daniel Andrade, entre ellas El Capital de Karl Marx y otros más. Por si le interesa seguir al profe Andrade, le doy este dato. Y la última, porque en todas partes, recurro al proverbio, en todas partes se cuecen habas. Ocurre que militares, miembros de la FACH, debían abordar uno de sus aviones. El Comando de Combate emitió una orden de operaciones a la Segunda Brigada Aérea para su participación en la campaña polar científica conjunta glaciar Unión 2024. La orden indicaba funciones que serían fundamentalmente de transporte de carga y pasajeros hacia y desde el territorio antártico en un avión C-130, un avión Hércules. 20 soldados de la FACH en forma coordinada dijeron, a ese avión nosotros no nos subimos. Pero ¿cómo ustedes son de la FACH? El avión es de la FACH. No nos subimos. Los militares tenían miedo que ocurriera una tragedia.
miedo a morir. Hubo varias reuniones, hubo deliberaciones, argumentos para allá y para acá. Esto duró muchos días. El temor de los militares chilenos fue superior a cualquier orden. No se embarcaron después de días de tiras y afloja, como les decía. Y la FACH se enojó. Les dijo que, textual, contribuyeron con su conducta a un ambiente de desconfianza en las tripulaciones, afectando su disponibilidad para cumplir funciones propias del servicio en el cumplimiento de una misión institucional que en definitiva se materializó con éxito con medios aéreos asignados, quebrantando y eludiendo sus deberes militares, produciendo una falsa alarma, desorden o confusión en las tripulaciones, incumpliendo órdenes permanentes del servicio que alteraron el régimen imperante en la unidad de desempeño. ¿Se da cuenta de la avalancha de faltas cometidas? Entonces recibieron una sanción, 3 días de arresto. Los oficiales, miembros de la FACH, no se atreven a subir a sus propios aviones. Otra comedia. Les sugiero que quede atento a lo que resuelva el Tribunal Calificador de Elecciones en el caso Jadwe, que mire las encuestas para ver cuánto puede haber afectado la mala semana a Kast, que mire al gobierno, porque hay varios heraldos anunciando la buena nueva de la normalidad, que mire a Janet si sigue estancada, porque ahí sí que el Partido Comunista la puede dejar caer y el costalazo podría ser feo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.